Bienvenidos, nos encontramos en nuestra Escuela de Formación Cristiana. En esta ocasión estaremos estudiando el canon de la Biblia. Canon y canonicidad. Etimológicamente, canon viene del griego canon, que significa caña o vara de medir, regla o plomada usada en la construcción, y proviene de la raíz hebrea gané, que también significa vara o caña. Un ejemplo de aplicación de esta palabra bíblicamente encontramos, por ejemplo, en Ezequiel 40 del 3 al 5, cuando el Señor dice: un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Y él estaba a la puerta y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon en tu corazón todas las cosas que te muestro, porque para que yo te mostrase he sido traído aquí. Cuenta todo lo que veas en la casa de Israel. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de codo a codo y palmo menor. Y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Ahí está claro el uso de la palabra como caña de medir. Luego, este mismo término, canon, se empezó a utilizar como sinónimo de norma o regla de la fe cristiana. Un ejemplo de ello en 2 de Corintios 10:13, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Ahí vemos entonces el uso de canon como una regla de medida moral, de medida de la fe cristiana. Después el término canon se utilizó y se utiliza hasta hoy para describir los libros que están divinamente inspirados y que por lo tanto dan la medida para pertenecer a la Biblia. Un aspecto difícil para determinar el canon bíblico es que la Biblia misma no nos da una lista de los libros que la deben integrar. El determinar el canon fue un proceso hecho primeramente por los rabinos judíos y los eruditos y más tarde por los primeros cristianos. Finalmente fue Dios quien decidió cuáles libros pertenecían al canon bíblico. Un libro de la escritura pertenece al canon desde el momento en que fue inspirado por Dios para su escritura. Era simplemente una cuestión de que Dios convenciera a sus seguidores humanos sobre cuáles libros debían ser incluidos en la Biblia. Por canonicidad se entiende el reconocimiento y la aceptación oficial por parte de la Iglesia del carácter de inspirado de un libro. Los libros canónicos son llamados así porque dependen de una sola medida, la inspiración divina. Los libros inspirados significa que Dios es el autor de dichos escritos, aunque usó un escritor humano. Tales frases como el canon de las escrituras o la canonicidad de un libro o los 66 libros del canon no designan solamente una lista de libros. La canonicidad de la Biblia es la cualidad o carácter de las escrituras por el cual nos muestra la regla de fe y vida como la palabra infalible de Dios. Por lo tanto, canonicidad es equivalente a autoridad, la divina autoridad de las escrituras. Hablemos del canon del Antiguo Testamento. Comparado con el Nuevo Testamento, hubo muy poca controversia sobre el canon del Antiguo Testamento. Los creyentes hebreos reconocieron los mensajes de Dios y aceptaron sus escritos como inspirados por Dios desde el comienzo. Tradicionalmente la Biblia hebrea contenía solamente 24 libros distribuidos, así como lo vemos en el cuadro, en 3 grupos, que era el primer grupo, la ley o Torá, el segundo grupo, profetas o Nevin, y el tercer grupo, escrituras o Ketuvim. En la ley o Torá estaba lo que conocemos nosotros como el Pentateuco, los 5 libros escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en profetas se encontraban 2 subgrupos, el de los primeros profetas y el de los profetas posteriores. En el de los primeros profetas estaba Josué, Jueces, Samuel, primera y segunda en un solo libro, Reyes, primera y segunda en un solo libro, y en los profetas posteriores estaba Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas que nosotros conocemos como los 12 profetas menores en un solo libro.
En el tercer grupo, en escrituras, había dos subgrupos que eran los poéticos y los históricos. En los poéticos estaba Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y en los históricos, Daniel, Esdras y Nehemías en un solo libro y las Crónicas de los Reyes también en un solo libro. Es innegable que hubo algún debate sobre el canon del Antiguo Testamento. Sin embargo, para el 90 después de Cristo, en el concilio de Jamnia, hubo un acuerdo casi universal sobre el canon hebreo, aunque en la práctica ya había sido fijado antes de Cristo. Los 24 libros de la Biblia hebrea corresponden a los 39 de nuestro Antiguo Testamento. El número cambia de 24 a 39 principalmente al dividir los libros de los 12 libros de los profetas menores, que nosotros los llamamos así porque los escritos, la extensión de sus escritos es corta, y al dividir cada uno de los libros de Samuel, Reyes, Crónicas y Esdras, Nehemías en dos. De esa manera nos dan a nosotros 39 libros. El único punto que permaneció con algún debate en este concilio y que continúa la discusión hasta hoy fue el de la apócrifa. Los apócrifos son 14 o 15 libros o añadiduras a ciertos libros que no se encuentran en el canon hebreo, pero sí en el canon alejandrino, el de la Septuaginta, que fue la traducción al griego de los escritos hebreos, pero allí se hicieron algunas añadiduras a ciertos libros y se incluyeron libros que no están en el canon hebreo. En el cuadro podemos observar los libros del canon alejandrino. Está dividido en 4 grupos: uno del Pentateuco, otro de historia, los libros sapiensales y poéticos y el de profecía, que es básicamente la misma división que tenemos nosotros también en nuestra Biblia, solo que aquí están en el cuadro, puedes ver marcados con asterisco los libros que no están en el canon hebreo, es decir, no están en nuestra Biblia tampoco. Estos libros sí los acepta la Iglesia Católica, pero no se encuentran en la Biblia, en el Antiguo Testamento hebreo. Y esos libros son los que han denominado los expertos como apócrifos. La mayoría de estos libros son aceptados por la Iglesia Católica como parte de la Biblia. No obstante, la gran mayoría de los eruditos hebreos consideran que la apócrifa es un conjunto de buenos documentos históricos y religiosos, pero que no están a la altura de los libros inspirados, que por eso no hacen parte de la Biblia. Debe insistirse en que no se encuentran en el Antiguo Testamento hebreo, sino que fueron añadidos a la traducción griega conocida como la Septuaginta o la Biblia de los 70. Cuando Jerónimo tradujo la Biblia al idioma común del pueblo, la Vulgata latina, entendió bien la diferencia entre los 66 libros canónicos, llamados por la Iglesia Católica como protocanónicos, y los libros apócrifos, que la Iglesia Católica los llama deuterocanónicos. Estos últimos los puso a un lado en un casillero aparte. En tiempo de la Reforma Protestante, la misma distinción fue reconocida por los líderes creyentes de la Biblia y temerosos de Dios. Por ejemplo, Lutero relegó los apócrifos a una sección separada de su Biblia. Decía que eran buenos y útiles para leer, pero no como base para la doctrina. Calvino excluyó por completo los apócrifos. La Iglesia de Inglaterra sigue el ejemplo de Lutero. En el sexto de sus 39 artículos, insta a leer los apócrifos en cuanto a ejemplo de vida e instrucción de modales, pero sin aplicarlos para fundamentar ninguna doctrina. El canon alejandrino de los libros de la Septuaginta nos llegó a través de la Vulgata latina, la traducción que hizo Jerónimo, de la cual también provienen muchos de los títulos de los libros que hoy conocemos. El canon alejandrino fue siempre más o menos variable en cuanto a los libros que incluía, mientras que el canon hebreo es más fijo y estable. En la Iglesia Evangélica mantenemos el texto y el canon hebreo en cuanto al Antiguo Testamento.
Ahora con relación al canon del Nuevo Testamento. Para el Nuevo Testamento el proceso de reconocimiento y colección comenzó en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Desde sus inicios, algunos libros del Nuevo Testamento sí fueron reconocidos. Por ejemplo, Pablo consideró que los escritos de Lucas tenían tanta autoridad como el Antiguo Testamento. Por ejemplo, él en 1 Timoteo 5:18 cita un texto del Antiguo Testamento de Deuteronomio 25:4 junto a un texto, el de Lucas de 10:7, cuando dice, no pondrás bozal al buey cuando trille, y lo coloca junto al el obrero es digno de su salario. Entonces, eso nos hace notar que Pablo mismo reconocía los escritos de Lucas con igual validez que el Antiguo Testamento. También Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, versos 15 y 16, reconoció los escritos de Pablo como parte de las Escrituras. Algunos libros del Nuevo Testamento estuvieron circulando entre las iglesias. Se cita, por ejemplo, en Colosenses 4:16 y en Primera Tesalonicenses 5:27, que estas cartas y otras de Pablo circularon en las iglesias. En el año 95 después de Cristo, Clemente de Roma mencionó por lo menos 18 libros del Nuevo Testamento. Y en 115 después de Cristo, Ignacio de Antioquía reconoció cerca de 7 libros del Nuevo Testamento. Y Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, reconoció 22 libros. En general, los libros más controvertidos del Nuevo Testamento fueron Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro y Segunda y Tercera de Juan. El canon muratorio, primer canon del Nuevo Testamento, compilado en 170 después de Cristo. Este canon incluye todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Hebreos, Santiago y Tercera de Juan. En el año 363, el Concilio de la Odisea declaró que solo el Antiguo Testamento, incluida la Apócrifa, y los 27 libros del Nuevo Testamento fueran leídos en las iglesias. Y en el Concilio de Hipona, en el año 393, y en el Concilio de Cartago del año 397 también se confirmó la autoridad de los 27 libros del Nuevo Testamento. Los concilios se basaron en algo similar a los siguientes principios para determinar si un libro del Nuevo Testamento era realmente inspirado por el Espíritu Santo. Estos fueron los criterios que tuvieron en cuenta. Primero, ¿el autor fue un apóstol o tuvo una estrecha relación con un apóstol? Segundo, ¿el libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo? Tercero, ¿el contenido del libro es de una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa acorde con el resto de los libros inspirados? Y cuarto, el libro contiene evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejan el trabajo del Espíritu Santo. De nuevo, es crucial recordar que la Iglesia no determina el canon. Ningún concilio primitivo determinó el contenido del canon. Fue Dios y Dios solamente quien determinó cuáles libros pertenecían a la Biblia. Fue simplemente cuestión de que Dios convenciera a sus seguidores de hacer lo que Él ya había decidido. El proceso humano de reunir los libros de la Biblia fue imperfecto, pero Dios, en su soberanía, a pesar de nuestra ignorancia y terquedad, guió a la iglesia primitiva al reconocimiento de los libros que Él había inspirado. Los pseudoapócrifos y los llamados apócrifos del Nuevo Testamento son falsas escrituras, son libros antiguos que datan de los últimos siglos antes de Cristo y de los primeros de nuestra era. Estos libros llevan nombres de grandes personajes judíos como Enoc, Moisés, Isaías, pero eso fue solamente para ganar prestigio, no porque realmente estos personajes fueran los autores de esos libros. De allí que se les llame falsos, o sea, pseudo significa falsos. Ni los protestantes ni los católicos romanos hemos considerado esos libros como parte de la Biblia. La mayoría de estos libros se escribieron antes del tiempo del Señor Jesucristo y son de naturaleza apocalíptica. Presentan un cuadro feliz del futuro de los judíos. Los pseudoapócrifos precristianos incluyen los siguientes libros: el libro de Enoc, mencionado en Judas,
Los secretos de Enoc, que también fue citado en el libro de Judas, Ascensión de Isaías, Apocalipsis de Sofonías, Apocalipsis de Esdras, Testamento de Adán, Apocalipsis de Baruch, Asunción de Moisés y el Testamento de los 12. De los libros posteriores al Señor Jesucristo, varios circularon y circulaban en medios religiosos en esa época. Pretendían tener un valor histórico diciendo que daban datos no sobre la escritura misma, sino sobre los discípulos, sobre María, la madre de nuestro Señor Jesús, sobre la niñez del Señor Jesús, sobre su resurrección, etcétera. En su mayoría las historias son legendarias e imaginarias, pero hay trazas de información, una que otra por aquí y por allí, que sí se consideran auténticas. Algunos de esos libros apócrifos del Nuevo Testamento está el Evangelio de Santiago, el Evangelio de Pablo, el Evangelio de Pedro, el Evangelio según los Hebreos, el Evangelio del nacimiento de María, el Evangelio de Nicodemo o Hechos de Pilato, que también se llama así. Con razón el apóstol Pablo decía que si alguno anunciare otro evangelio que no fuera el del Señor Jesucristo, debía ser anatema. Y él aclara que no era porque hubiese otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso sucede con estos pseudoevangelios. Otros apócrifos del Nuevo Testamento, historia de José, hechos de Juan, hechos de Pedro, hechos de Andrés, hechos de Tomás, Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis de Pablo, epístolas de los apóstoles. Finalmente, recordemos que no en todas sus épocas la Biblia ha estado dividida en capítulos y versículos. La división en capítulos no fue sino hasta el año 1250 después de Cristo. Por entonces el cardenal Hugo incorporó divisiones por capítulos a la Biblia latina. Lo hizo por comodidad, aunque sus divisiones no siempre fueron acertadas. Sin embargo, esencialmente las mismas divisiones por capítulos han persistido hasta hoy. La división por versículos. Los antiguos hebreos ya habían intentado la división por versículos, pero la división que hoy tenemos se hizo 300 años después de la división por capítulos realizada por el cardenal Hugo. En 1551 Roberto Stephens introdujo un Nuevo Testamento griego con la inclusión de división por versículos. El Antiguo Testamento en ese momento quedó sin dividir. La primera Biblia completa en inglés con división en versículos fue la de Ginebra en 1560. Hasta aquí nuestra lección acerca del canon.